Y hemos transitado por todo lo que el apóstol Pablo escribió a su iglesia, a una iglesia que él amaba, que él reconocía que eran hijos de Dios, pero que estaban en serios problemas y en serios pecados. Y en el capítulo 15, capítulo que hemos estado estudiando también, el apóstol Pablo está exponiendo en realidad una serie de argumentos para defender la resurrección de entre los muertos. Porque como hemos visto, algunos en la iglesia, falsos maestros, estaban enseñando que la resurrección de los muertos no era necesaria. Y note, hermano, que no decían que Jesús no había resucitado. Pero sí lo vamos a ver a la luz de la Escritura que sí lo estaban diciendo igual. El punto es que esta enseñanza, que se basaba, ¿cierto?, en el mundo platonista, helenista, en donde ellos separaban lo físico de lo espiritual y hablaban de que lo físico era pecaminoso y lo espiritual era santo. Decían que nosotros ya habíamos resucitado espiritualmente, que Dios ya nos había resucitado espiritualmente, por lo tanto no era necesaria la resurrección de nuestros cuerpos. Y ese pensamiento, hermanos, es el que el apóstol Pablo está atacando directamente con argumentos teológicos y prácticos y personales, como ya hemos visto, partiendo del hecho de que la iglesia es el testigo de que Jesús resucitó, que los que fueron testigos, más de 500 hermanos, vieron a Jesús resucitado. Inclusive el mismo Jacobo, hermano del Señor Jesús, le vio. El mismo Pablo fue testigo de él. Él dice como un hijo nacido fuera de tiempo, o más bien dicho como uno nacido antes de tiempo, es decir, como un prematuro se le apareció al Señor Jesús. Y finalmente hace una exhortación a que él, precisamente, pese a que estaba siendo menospreciado por muchos maestros, Dios había dado gracia en su vida y él se había esforzado trabajando más que todos ellos, y por lo tanto la gracia del Señor no fue en vano en su vida. Y desde el verso 12 en adelante, el apóstol Pablo comienza con los argumentos, y hoy día vamos a ver desde el verso 13 al verso 19, en donde vamos a ver qué hubiese pasado si el Señor Jesús no hubiera resucitado, que es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en este lugar. La semana pasada meditábamos en el verso 12 cuando dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Ellos predicaban a Cristo resucitado, pero decían que ellos no iban a resucitar. Entonces era una contradicción en sí misma, y veíamos la semana pasada y meditábamos en la falsa enseñanza muchas veces que tienen falsos maestros en las iglesias con doctrinas erradas, bíblicamente apartadas de lo que la Biblia enseña. Y en esa línea de idea el apóstol Pablo comienza el verso 13 diciéndole: y si no hay resurrección de muertos, que es precisamente lo que estaban enseñando estos falsos maestros, y si no hay resurrección de muertos, ¿cómo dicen? Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces el apóstol Pablo comienza esta enseñanza planteando dos consecuencias, básicamente, dos grupos de consecuencias que tendría el hecho de que Jesús no hubiese resucitado, como algunos también enseñaban que Jesús no había resucitado. Algunos decían que Jesús era Dios, siempre fue Dios y era un espíritu y Él se hizo pasar por hombre y por lo tanto cuando murió no murió, en realidad lo que hizo fue fingir su muerte y por lo tanto nunca resucitó. Algunos enseñaban eso también. Pero fíjense que vamos a ver dos grupos de consecuencias si Jesús no hubiese resucitado. La primera es unas consecuencias teológicas y la segunda son consecuencias personales. Y la primera de las consecuencias teológicas la vemos en el verso 13,
cuando dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. La primera consecuencia es que no habría un Salvador. No tendríamos un Salvador. Y fíjense, hermanos, que estos dos versículos, el verso 13 y el verso 16, se parecen mucho. No son iguales, pero se parecen mucho. Y fíjense que el problema de la enseñanza de estos falsos maestros con respecto a que no habría resurrección de los muertos debido a que ya fuimos resucitados espiritualmente, no es el negar solamente la resurrección de los que morirán, sino, como claramente lo explica Pablo en este versículo, estarían negando también implícitamente la resurrección del Señor Jesús. Es por esto que dice, y leo nuevamente el verso 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. O sea, no solamente están negando que vamos a resucitar, sino que además están negando la resurrección del Señor Jesús. Y como ya hemos visto, hermano, anteriormente, los corintios no negaban la resurrección del Señor Jesús. La creían. De hecho, como dice anteriormente Pablo en el verso 12, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, él reconoce que se estaba predicando. Era un hecho. Y ese hecho, hermano, estaba evidenciado por todo lo que el apóstol Pablo dice en los primeros versículos. La iglesia, los testigos, el mismo Jacobo, todos esos testimonios oculares de la resurrección del Señor Jesús evidenciaban jurídicamente que el Señor Jesús había resucitado. Entonces era un hecho. Tenía la evidencia física y tenía la evidencia histórica, por lo cual creer. Sin ir más allá, recordemos lo que pasó con el Señor Jesús en Lucas 24:36. Cuando se le aparece a estos discípulos, estaban ahí con Jesús y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa ustedes. Pero ellos, dice la Escritura, estaban aterrorizados y asustados. Pensaban que veían un espíritu porque dijeron, Él está muerto, le vimos morir en la cruz. ¿Cómo está ahí? Ellos pensaron que era un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mi mano, le dice el Señor Jesús, y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos todavía no lo creían, dice la Escritura, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y ¿qué hizo? Y lo comió. Entonces Jesús tenía un cuerpo físico. Jesús estaba resucitado físicamente. Él le dice, mírenme, tóquenme, miren las heridas. Un espíritu no tiene cuerpo y por la felicidad le dice, ¿tienen algo de comer? Y el Señor Jesús come pescado. Entonces, hermano, ¿cómo no vamos a creer en la resurrección del Señor Jesús? ¿Y cómo no vamos a creer que Dios nos va a resucitar a nosotros? Con cuerpos glorificados, con cuerpos con carne y hueso, pero sin sangre. El problema, hermano, es que si estos falsos maestros negaban la resurrección de los muertos, de los creyentes, estarían también negando la resurrección de Cristo. Y este es el problema grave. Ya que quien no cree en la resurrección de Cristo no puede ser justificado. La Biblia lo dice en Romanos 4:25 y este verso lo voy a repetir varias veces en esta enseñanza. Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, y escuche bien, y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién fue entregado por causa de nuestro pecado? El Señor Jesús murió en aquella cruz, pero además resucitó para ser nosotros justificados. Y quien niega la resurrección de los muertos, niega también la resurrección de Cristo. Y sin ir más allá, hermano, no puedo ser salvo una persona que no cree en la resurrección del Señor Jesús. Y si Jesús no hubiese resucitado, entonces la fe de esa persona es vana, como dice el verso 14. Y aún está en sus pecados, como dice el verso 17. Fíjense, hermanos, que en la visión que tuvo Juan ahí en Patmos, Cristo declaró lo siguiente en Apocalipsis 1:17. Cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Recuerda usted el alfa y el omega? El que vive, dice, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjense. En su segunda carta, Juan también señala la importancia crucial que tiene de que creamos que Jesús había nacido, vivido y muerto.
que había sido criado como un ser humano. En 2 de Juan 7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, dice. Ese es el engañador y el anticristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, niegan la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús se encarnó, nuestro Señor Jesús fue un hombre, nuestro Señor Jesús fue un bebé, un niño, un joven y luego un adulto. Y tuvo un cuerpo humano y fue humano, en cambio algunos lo negaban. Y esto, hermano, debido a que estos falsos maestros enseñaban que Jesús nunca fue humano, sino que fue un espíritu que simuló ser uno de nosotros y por lo tanto nunca murió, como lo dije anteriormente, sino que simuló su muerte, ya que eran, según ellos, un espíritu. Entonces los corintios, hermanos, no podían caer de nuevo en esta idea errónea, pagana, de que Jesús solo tenía la apariencia de ser humano. Él fue humano en todos los sentidos. Físicamente vivió, físicamente murió y volvió a vivir. Por lo tanto, hermanos, si no hay tal cosa como la resurrección física de nuestro Señor Jesús, tampoco Cristo resucitó. Si no hay tal cosa como la resurrección de nosotros, del creyente, entonces Cristo tampoco resucitó. La segunda implicación de este problema teológico que no hay un Salvador sería que tendría un ministerio infructífero. Así lo dice el verso 14 de 1 Corintios 15. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Fíjense que anteriormente plantea lo mismo. Y si Cristo no resucitó, y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice ahora, entonces nuestra predicación es vana y su fe también es vana. Es una cadena. Y esta yo le llamo la cadena de desgracia. Porque al negar que los muertos resucitarán, ya vimos que la consecuencia teológica primordial es que no habría un Salvador, es decir, Cristo no habría resucitado de entre los muertos. Y si eso hubiera sido cierto, si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, la consecuencia, hermano, sería un ministerio vano, infructífero eternamente. No tendría nada, sería vacío, ya que nadie puede ser justificado ni recibir el perdón de pecados y la vida eterna por un Salvador que está muerto en su tumba. El ministerio de la predicación del Evangelio, hermano, se basa en el Evangelio. Es decir, 1 Corintios 15, 1 al 4, Cristo Jesús vivió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y la predicación del Evangelio se basa en la resurrección del Señor Jesús. Y notemos algo, hermano, que sin la resurrección no tenemos vida ni tenemos muerte. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, entonces Él mismo invalida su vida e invalida su muerte. De nada hubiese servido. La primera consecuencia es que todo el Evangelio queda invalidado si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos. En segundo lugar, aparte de no haber conquistado la resurrección, Jesús no podría haber conquistado también el pecado, o la muerte, o el infierno, o esos tres grandes males que habrían sido los conquistadores del hombre para siempre. Como dice Juan 8:34, seríamos esclavos. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros seguiríamos siendo esclavos del pecado. Pero gracias, hermano, a la resurrección de Cristo, fuimos hechos libres del poder del pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea, escuche bien, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ustedes cuando pecan son esclavos del pecado. Pero gracias a Dios dice que aunque ustedes eran, fíjense el pasado, le está hablando a sus hermanos creyentes, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces fíjense, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesús deja en evidencia que su sacrificio perfecto fue aceptado y fue consumado. Porque todo podría haber quedado en nada si Cristo no hubiese resucitado. Es más, su sacrificio, como testifica el hecho de la resurrección, fue aceptado, ¿saben por quién? Por Dios. Dios aprobó
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hubiese aprobado, Cristo estaría en la tumba aún. Pero Dios vio el Cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin nada, habiendo vivido una vida perfecta y habiendo muerto una muerte perfecta, le dio poder para resucitar. Entonces, el Señor Jesús, hermano, es propicio a nosotros en base a la obra que Él realizó en la cruz. Entonces, quien niega la resurrección de Cristo, entonces está negando finalmente la salvación. Pero si no resucitó, entonces nada de estas verdades fundamentales de la salvación, hermano, bíblicamente son ciertas. Por tanto, la proclamación del Evangelio, en el caso que el Señor no hubiese resucitado, se convierte en algo vacío, sin efecto, sin eficacia, sin ningún resultado de salvación, nada. Sin la resurrección, las buenas nuevas hubieran sido malas noticias para nosotros. Y no habría nada que predicar que valiera la pena. Sin la resurrección, hermano, el Evangelio hubiera sido un mensaje vacío. ¿Yo qué les predico? ¿A un buen hombre en una tumba? ¿Les predico a un Salvador que no se pudo salvar a él mismo? No habría mensaje. No habría propósito de estar aquí hoy día. No habría esperanza. Sin la resurrección, hermano, el Evangelio hubiera sido un mensaje vacío, sin esperanza y sin sentido, a menos que el Señor conquistara el pecado y la muerte, abriendo así un camino para todos aquellos que le siguieran en esa victoria. Si no hubiese resucitado, hermano, no habría Evangelio que proclamar. Es por esto que dice, vana es entonces nuestra predicación. Vacía. Hermano, Jesús puede haber vivido una vida perfecta. Jesús puede haber muerto una muerte perfecta. Pero si no resucita, entonces todo eso se anula y de nada sirve. Pero además agrega algo el apóstol Pablo en el verso 14 y dice, vana es entonces nuestra predicación y dice, vana también la fe de ustedes. Con lo que vemos, hermano, que la predicación lo que produce en el creyente es fe. Es fe. ¿Usted sabe por qué tiene fe? Porque Dios me la dio. Sí, pero ¿cómo se la dio? A través de la predicación. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No el oír la palabra de Dios. No, muchos oyen la palabra de Dios. En redes sociales, hermano, usted puede ver. Usted puede meterse en YouTube y escuchar muchos predicadores. Pero no se produce el oír solo por escuchar la palabra de Dios. Se produce al haber sido predicada la palabra de Dios. Por eso dice, por la palabra de Dios, expuesta, predicada. Por eso en nosotros Dios hace surgir la fe. Entonces Dios, hermano, nos dio esa fe a través de la predicación de su palabra. Por lo tanto, la predicación produce fe en el creyente. Es por esto, hermano, que nosotros debemos invitar a escuchar. Muchas veces no buscar una confesión, no buscar una oración, sino más bien escucha, sé un discípulo. Empieza a aprender y Dios va a hacer crecer en ti en algún momento esa fe. Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y te va a llevar y arrastrar a los pies de su Hijo para que vea su gloria. Pero eso se produce solamente a través de la predicación. Y fíjense que el apóstol Pablo lo pone en orden, dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes, esa fe que fue producida por la predicación. ¿Cómo es posible que se produzca una fe en un mensaje vacío? En un mensaje que no tiene propósito, que no tiene fin, que no tiene el centro del Evangelio, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hermanos, nosotros podemos pelear una buena batalla, pero al final del día perder la guerra. Aquí, hermanos, hemos peleado una buena batalla, pero si Cristo no hubiese resucitado, hubiésemos perdido la guerra completamente. Estaríamos sin esperanza. El apóstol Pablo, hermano, está diciendo claramente que esa predicación produjo fe en ellos. La fe de los que aceptaron el mensaje de salvación es también vana si Cristo no hubiese resucitado, porque es una fe que carece de contenido, no tiene contenido. Así como sin la resurrección, la predicación de Cristo carecía de sentido, hermano, también hubiera hecho que la fe en Él no tuviera ningún valor.
La fe es en el Evangelio, hermano, así hubiera sido vana. Esa palabra griega es kenos, que significa vacía. Una fe vacía, una fe inútil, una fe sin efecto, una fe sin propósito. Es como tener fe en la fe. Muchos vienen a la iglesia, hermano, con fe en la fe. No, yo voy a la iglesia, ¿para qué? Para que me vaya bien. Eso no te va a producir que te vaya bien. Tú debes depositar tu fe en la persona del Señor Jesús. No debes depositar tu fe en la fe. No, es que yo lo hago con fe. ¿Con fe en qué? En la fe. Es una fe vacía. Muchos hermanos siguen a Cristo con una fe vacía, sin contenido, sin el sacrificio de nuestro Señor Jesús, sin su muerte, sepultura y resurrección, sin el Evangelio. Es por esto que el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, tu fe también sería vana. Un Salvador muerto, hermano, no puede dar vida. Si los muertos no resucitaban, Cristo no resucitó y nosotros no resucitaríamos, podríamos entonces decir, como el salmista en el Salmo 73:13, ciertamente en vano he guardado mi corazón, dice, y lavado mis manos en inocencia. En vano lo he hecho, no ha tenido propósito, está vacío. Hermano, qué desdicha más grande sería para nosotros que Cristo no hubiese resucitado, porque todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos esforzado en nuestra vida, hermano, sería en vano, como dijo el salmista. En vano me he santificado, en vano he guardado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. Hermano, y por la gracia de Dios, eso no es en vano porque Cristo resucitó. O como dice el siervo en Isaías 49:4, y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad, y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Hermano, la segunda parte nos da aliento, pero la primera parte es lo mismo que sucedería si Cristo no hubiese resucitado. En vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. No ha valido de nada. Inclusive nuestro Señor Jesús basa en su resurrección la validez de sus promesas. Juan 14:1 dice el Señor Jesús, no se turbe su corazón. Dice, crean en Dios, crean también en mí. Escuche lo que Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, dice, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Jesús dijo, y si voy, vendré otra vez. Voy a resucitar. Hermanos, si Jesús no resucitó, su sacrificio no fue aceptado por Dios y es ineficaz para salvar. Y vuelvo a Romanos 4:25, que dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, y escuche bien, y resucitado para nuestra justificación. Esa resurrección no nos hubiese justificado porque no hubiese existido. Por lo tanto, hermanos, sin resurrección no hay provisión de justicia para justificar al que cree. Hermanos, si Jesús no resucitó, no hay posibilidad alguna de una unión con Dios para vida eterna. La fe se volvería vana, vacía, inútil, sin propósito, porque los muertos no pueden salvar a los vivos. Y nuestro Señor estaría en su tumba. Y note, mi hermano, que Romanos 4:25 deja bien en claro que Jesús murió por nuestros pecados. Es decir, recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. En otras palabras, Jesús recibió la ira de Dios contra él, ira que yo debía haber recibido. Él sufrió en la cruz la ira de Dios por mis pecados. Pero eso fue en la cruz. En ese punto, hermano, nuestra deuda por nuestros pecados quedó saldada, quedó en cero, porque Dios derramó toda su ira contra su Hijo. La gran diferencia es que con la resurrección nosotros recibimos, es decir, es imputada a nosotros su justicia, con la cual somos declarados justos.
Y ahora, y solo con la resurrección de Cristo, es que podemos nosotros tener entrada a la presencia de Dios y ser llamados hijos de Dios. Porque si Cristo hubiese solo muerto en la cruz por mis pecados, es que la cuenta fue pagada, pero no hay gracia ahí, hermano. No hay cielo, no hay vida eterna. La cuenta fue pagada. Pero aún así te puedo decir que si Cristo no hubiese resucitado, esa cuenta no hubiese sido pagada. Porque no fue el sacrificio perfecto que lavaría todo mi pecado. Una fe depositada sobre Cristo mismo, si no se hubiese producido la resurrección, sería estéril, porque no habría medio de justificación. Ya que si la muerte encarceló a nuestro Salvador y no se hubiese levantado de los muertos, no habría respaldo divino ni eficacia en la obra de la cruz. Además de la entrega de la vida del Hijo de Dios, no habría servido para pagar el precio redentor y justificar por la fe al que cree en Él, porque el Salvador estaría muerto. Hermanos, si no hubiese resurrección de nuestro Señor Jesús, la lista de los héroes de Hebreos capítulo 11 no sería la lista de los héroes, sería la lista de los tontos de la fe. Porque hubiesen muerto por nada. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas y todos los otros habrían sido fieles por nada. Hubieran sufrido burlas, hubieran sufrido persecución, hubieran sufrido azote, hubiesen sufrido prisiones, apedreamientos, aflicciones, maltratos, muertes horribles, completamente en vano, porque el Señor Jesús no hubiese resucitado, sería por nada. Todos los creyentes de todos los tiempos hubieran creído en vano y hubieran muerto en vano. Y es por esto, hermano, que además agrega en el verso 15 que los predicadores seríamos unos mentirosos si Cristo no hubiese resucitado. Aún más, dice, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y todo partió de que afirmar de que los muertos no van a resucitar. Y vea el desenlace en esta cadena de desgracia en que el autor agrega una desgracia más al identificarse junto a todos aquellos que predican el Evangelio como testigos falsos o literalmente, como dice del griego, alguien que da falso testimonio. Yo lo vi resucitado, hermano, sería falso lo que estaba penado en la ley. Deuteronomio 19, 16, 19, en Éxodo 20, 16, no pondrás falso testimonio contra tu prójimo. Hermano, está claramente penado en la ley. Y por lo demás, todo el que da falso testimonio se está haciendo aborrecible para Dios. Así lo deja Proverbios 6, 16 estipulado. 6 cosas aborrece el Señor. 6 cosas, hay que el Señor odia. Tengo la Reina Valera en mi mente. Y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Y escuche bien, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, entonces yo sería un testigo falso. Todo aquel, hermano, que predicaba a Cristo resucitado, e inclusive los más de 500 testigos que presenta al comienzo de este capítulo, habrían visto a Jesús resucitado, se convertirían automáticamente en impostores, porque estarían dando un testimonio falso de un hecho que se atrevieron a atribuir a Dios, cosa que no fue así. Los que predicaban el Evangelio aseguraban que el mensaje que proclamaban venía de Dios. Como el apóstol Pablo lo dice claramente a los Gálatas, es por esto que en el versículo 15 de 1 Corintios él dice somos hallados, él se incluye dentro del grupo, somos hallados falsos testigos falsos. Y a los Gálatas en capítulo 1 verso 11 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces en este mensaje, hermano, estaba presente el hecho de que la resurrección de Cristo fue verdad. De modo que si no era verdad, mentían dando un falso testimonio en el nombre de Dios.
Dice el pastor John MacArthur, negar la resurrección era decir que los apóstoles y todos los demás dirigentes de la iglesia del Nuevo Testamento no simplemente estaban equivocados, sino que lo estaban intencionalmente, es decir, eran unos mentirosos. No hay posibilidad, dice John MacArthur, como declaran muchos liberales, que una equivocación así podría haber sucedido sin intención, inocentemente. Esos testigos no podrían ser hombres sinceros que daban sin querer malos consejos. Si Cristo no había resucitado entre los muertos, ellos no solo no habían sido enviados por Dios con un mensaje de parte suya, sino que eran unos embusteros que se habían puesto de acuerdo con el fin de que sus mentiras coincidieran y armonizaran. Cierro la cita. Serían unos embusteros. Se hubiesen confabulado para decir Cristo resucitó. Entonces, quienes proclamaban la resurrección con verdadera fe eran, por lo tanto, unos mentirosos, en la misma categoría de los falsos profetas en el Antiguo Testamento y los falsos maestros en el Nuevo Testamento. Es decir, si los apóstoles, profetas y todos los escritores del Nuevo Testamento mintieron en lo que tiene relación con el centro del Evangelio, que es la resurrección de nuestro Señor Jesús, la pregunta que nos haríamos es, ¿por qué debiéramos creer a todos los escritos como verdaderos e inspirados por Dios si nos mintieron en la esencia del Evangelio? ¿Por qué les voy a creer? Serían unos descarados y unos estafadores. Todas las verdades del Nuevo Testamento permanecen o caen, ya sea por la verdad o por la mentira, juntas en base a la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, hermano, esta Biblia no tendría ningún valor, nada, ningún peso. ¿Por qué voy a creer yo lo que dicen estos escritores mentirosos que mintieron sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús? Ahora bien, si este es un hecho verdadero y era un hecho verdadero, es decir, que habían sido enviados por Dios, si los escritores hubiesen dicho, no, es que Dios nos dijo que nosotros debíamos decir esto, es que Dios nos envió, entonces Dios también sería un impostor. Al enviar a todos estos hombres a predicar un hecho que Él no había realizado. Y no solo eso, hermanos, sino que estos testigos falsos habrían testificado, predicando y enseñando una mentira por la que habrían sido difamados, azotados, encarcelados e inclusive martirizados. Lo que, hermano, no coincide con la clase de materia prima de un mentiroso. Un mentiroso, hermano, no daría la vida por una mentira. Un charlatán no daría la vida por una mentira. En cambio, todos los mártires de la iglesia han dado su vida porque esto es verdad. Las personas, hermanos, no mueren por preservar una mentira. Las personas mueren por preservar una verdad para ellos. Y aunque Pablo no lo menciona de forma específica, se infiere claramente que si la resurrección no era verdad, Cristo mismo habría mentido también. O en el mejor de los casos, hubiese estado muy equivocado. En cualquier caso, hermanos, difícilmente hubiera calificado para ser el Hijo de Dios, para ser Dios, el Salvador y el Señor del mundo. Jesús no habría sido un vencedor, sino una víctima. Y de una forma, como Pablo lo sabe hacer, insiste en el hecho de que sin resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó. Así lo hace en el verso 16, cuando dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Hace hincapié en el hecho de que si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo hubiese resucitado. Porque aquí el centro, hermano, no somos nosotros. Lo importante no somos nosotros, si resucitamos o no. Lo importante es Cristo, si resucitó o no resucitó. Si Cristo no resucitó, se cae todo, como un naipes, como un castillo de naipes. Y fíjense que este versículo 16, como le dije en un comienzo, pareciera ser igual que el versículo 13, pero no es así, debido a que el texto introduce la enseñanza ahora de las consecuencias personales de la resurrección de Cristo. Ya vimos las consecuencias teológicas, ahora vamos a ver las consecuencias personales de la no resurrección de Cristo que se extienden en los versículos que siguen. Negar la resurrección de nuestro Señor Jesús, hermano, es el resultado de negar la resurrección de los muertos.
implicando en ello a los apóstoles como impostores por predicar una mentira. Pero aquí esta misma negación implica la imposibilidad de la salvación para los cristianos. Y en estas consecuencias personales, lo primero que vamos a ver, verso 17, es que estaríamos aún en nuestros pecados. Es por esto que dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Una fe estéril. Y usted puede pensar, y si Cristo no resucitó entre los muertos, la fe de los corintios que habían depositado en él sería una fe vana, realmente sin fruto. Y fíjense que el adjetivo que usa aquí el apóstol Pablo cuando habla de vana es mataios, que equivale a estéril. Y es diferente a la que usó en el verso 14, que es kenos, que significa sin vacía. Aquí está hablando de una fe estéril. De manera que antes era una fe sin contenido, vacía. Aquí habla de una fe estéril, sin fruto, incapaz de producir salvación. O como se traduce literalmente, una fe ilusoria, que se ha basado en una ilusión de que Cristo aparentemente resucitó. Era una fe sin fruto de justificación. Si la salvación, hermanos, se alcanza por gracia mediante la fe y el instrumento que es la fe no es viva y eficaz, la consecuencia de eso, hermanos, es una tragedia. Es una tremenda tragedia. Porque lo que dice el apóstol aquí es que todavía están en sus pecados. Los cristianos estarían aún en sus pecados, exactamente igual que los paganos, más pecadores y más malvados e incrédulos. Estaríamos en el mismo saco con los incrédulos, a los que el Señor Jesús dijo en Juan 8:21, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Estaríamos en la condición de morir en nuestros pecados. Con una fe vana, hermano, el hombre estaría bajo condenación por el pecado, ya que la resurrección de Cristo es, como hemos considerado, imprescindible para la justificación, como queda en evidencia en Romanos 4:25. Si Jesús no resucitó, el creyente en él estaría aún sin justificación. Y por consiguiente, hermano, enseñar que no hay resurrección es negar que exista el perdón de pecados y la justificación para la vida. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, el pecado se hubiese alzado con la victoria sobre Cristo. Y por lo tanto, continuaría venciendo a todos los hombres. Y las palabras de Pablo serían una mentira. Ahí en el versículo 54 del capítulo 15 de 1 Corintios, cuando dice, devorada ha sido la muerte en victoria, porque no hubiese sido devorada. Si Jesús permanece muerto, hermano, entonces cuando nosotros morimos también permaneceremos muertos y permaneceremos condenados, ya que como dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y si permanecemos muertos, entonces la muerte y el castigo eterno son las únicas posibilidades que nosotros tendríamos, igual que el incrédulo. Porque la razón por la que nosotros confiamos en Cristo, hermano, es para perdón de nuestros pecados, porque es del pecado de lo que nosotros necesitamos ser salvos. Es por esto que 1 Corintios 15:1-3 dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Lo que mantiene separado al hombre de Dios son sus pecados. Y si Cristo no hubiese resucitado, su muerte habría sido en vano. Nuestra fe sería en Él en vano y nuestros pecados todavía se encontrarían en contra nuestra. Todavía estaríamos muertos en delitos y pecados y permaneceríamos para siempre espiritualmente muertos y en pecados. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo no puede ofrecernos el perdón de pecados o la salvación, o la reconciliación, o la vida espiritual, ni para ahora ni para la eternidad. Las consecuencias de esa falsa enseñanza, hermanos, sobre la resurrección es rechazar la doctrina de la salvación, ya que negar una es negar la otra. Si tú niegas la resurrección entre los muertos, entonces estás negando la salvación del pecador. Y en este caso, señala la ilusión de ella desde el punto de vista de sus efectos, que es una fe inútil, incapaz de ser instrumento de salvación.
Y avanza el apóstol en el verso 18 dando otra razón personal, que es que todos los que han muerto en Cristo estarían perdidos eternamente. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Hermanos, no habría esperanza para ellos. Los que murieron creyendo en el Señor Jesús estarían perdidos. Por lo tanto, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que cree en Él, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa última frase, esa última oración, sería mentira, porque se perdió. Porque si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos perdidos. Y todos aquellos que han muerto en Cristo estarían perdidos. Es importante observar, hermano, que el apóstol Pablo está hablando a aquellos cristianos que murieron, porque el eufemismo de decir dormidos en Cristo es una identificación directamente de los cristianos. Los inconversos no duermen en Cristo, los creyentes sí. Y termina con el tercer argumento personal. Ya vimos que no, los dos anteriores y este tercero es el verso 19, cuando dice que los cristianos seríamos los más infelices de la tierra. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Toda nuestra fe sería una religión más. Toda esta cadena de desgracias ante la eventualidad de que Cristo no resucitó resultaría en una fe basada en una esperanza temporal no muy diferente, hermanos, a la que tenemos en los hombres comunes y corrientes. Y sería una esperanza, como dice Pablo, para esta vida. Solo para esta vida, ya que no tendría poder para salvar ni para justificar. Y esta esperanza temporal convierte la vida del que cree en algo miserable, o como traduce la Reina Valera, digna de conmiseración. Negar la resurrección de los muertos, hermanos, es negar la resurrección de Cristo y negar, por lo tanto, toda esperanza para después de la vida. La esperanza del creyente, hermano, no es otra que Cristo mismo habitando en él, como lo dice Colosenses 1:27. Y un teólogo dice lo siguiente: el hecho mismo de que los fieles sean miembros del cuerpo de Cristo hace que la vida ya gloriosa de Cristo circule por nuestras venas con la firme, gloriosa esperanza de que lo que es la cabeza, una realidad consumada, lo sea un día en cada uno de los miembros. Entonces la presencia de Cristo en el creyente, hermano, es la promesa de esa esperanza. Por lo tanto, hermanos míos, seríamos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. El cristianismo que no cree en la resurrección de los muertos, hermano, y por lo tanto hace imposible la resurrección de Cristo, sería solo una fe para esta vida con consecuencias serias. Los cristianos sufrirían por una fe que no sería más que una ficción. El seguir a Cristo trae inevitablemente consecuencias, así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. A Timoteo también le escribe en 2 carta 3:12 y dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, serán perseguidos. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no existiría razón lógica, humanamente hablando, para sufrir por alguien que murió, porque no habría esperanza alguna. Estos textos serían mentira, engaño. Romanos 8:18, 1 de Pedro 1:6-7, 1 de Pedro 4:13. Esto haría de los cristianos, hermanos, los más miserables de los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Jesús, sería haber enseñado, haber predicado, haber sufrido, haber sacrificado y haber trabajado totalmente en vano. Si Cristo está todavía muerto, Él entonces no solo no puede ayudarnos en su relación con Dios, sino tampoco en el día a día, porque sería un Dios muerto. Si no puede darnos vida eterna, tampoco va a poder mejorar nuestra vida terrenal. Si no está vivo, ¿dónde estaría ahora nuestra fuente de paz, de gozo, de satisfacción? La vida sería una burla, una farsa, una broma dolorosa. El cristiano no tiene otro salvador sino a Cristo, hermano.
ni otro Redentor, ni otro Señor, sino a Cristo. Y por lo tanto, si Cristo no fue resucitado, Él no está vivo. Y nuestra vida cristiana no es vida en absoluto. No tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la palabra del Señor, nuestra predicación, nuestro testimonio, nuestro esfuerzo, nuestra santificación, nuestra adoración. Nada para justificar nuestra esperanza para esta vida y para la venidera. No nos mereceríamos nada, hermano, sino la compasión solamente por ser los más dignos de lástima. Pero, hermano, por la gracia del Señor, por la gloria de Dios, no somos los más dignos de lástima. Porque Pablo continúa en el versículo 20, y solamente lo leo esta mañana, diciendo: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Todo este escenario, hermano, catastrófico, toda esta cadena de desgracia, queda anulada porque Cristo resucitó. Pero yo solamente quiero hacerte pensar, hermano mío, agradece a Dios porque Cristo resucitó. Porque si Él no hubiese resucitado, realmente seríamos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración. ¿Tú realmente crees en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús? ¿Realmente crees en el Evangelio tal cual ha sido enseñado y predicado en su palabra? Hermano, espero que lo creas y que nunca apostates de tu fe. Porque hay un hombre que fue Charles Templeton, que fue un predicador y evangelista canadiense, que fue compañero cercano de Billy Graham en su juventud, considerado una de las mentes más brillantes evangelísticamente hablando del siglo XX, que hizo un giro radical en su vida. Templeton abandonó el cristianismo, convencido de que, primero, la fe era incompatible con la razón. Segundo, que Dios no podía existir frente al sufrimiento. Y tercero, que el cristianismo era, en el fondo, una ilusión humana. Se convirtió en agnóstico declarado y fue escritor y crítico de la fe. Pero lo más impresionante es que al final de su vida hizo una confesión que remece los huesos. En el 2001, poco antes de morir, el periodista Lee Strobel le entrevistó. Strobel le preguntó a Templeton. Templeton ya estaba enfermo, casi ciego y debilitado al punto de morir. Y Strobel le preguntó directamente si aún rechazaba a Cristo. Templeton respondió con palabras que estremecen. Dijo: no creo que Jesús fuera Dios, pero no puedo sacarlo de mi mente. Es la figura más importante que jamás haya existido. Y cuando Strobel insistió, el periodista le preguntó: ¿lo extrañas? Templeton respondió con lágrimas: sí, lo extraño mucho. Hermano, este hombre nunca regresó al cristianismo. Apostató de su fe, pero hay algo que él no pudo sacar, que fue a Jesús. Aquello que él había negado seguía presente en su conciencia. Hermano, no siempre cuando las personas abandonan la fe van a tener certeza de eso. No siempre van a estar seguras. Este hombre no estuvo seguro, pero aún así decidió apostatar de su fe. Porque la razón sin esperanza, hermano, nunca va a consolar al final. Tú puedes negar intelectualmente a Dios, pero nunca esa negación intelectual va a pagar la verdad que Dios puso en tu corazón. Así que, hermanos míos, si Cristo no resucitó, todo sería vano, pero si Él resucitó, no hay forma de escaparse de Él. Eclesiastés 12:13 dice: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Esto concierne a toda persona. Hermano, lo único que nosotros debemos hacer
ante esta verdad absoluta de la resurrección de nuestro Señor Jesús es temer a Dios porque Él es Dios y obedecer su palabra porque Él es Dios. Y como te digo, no importa cómo hayamos empezado, lo que importa es cómo vamos a terminar. Este hombre terminó mal, quizás nunca, yo creo que nunca fue salvo, pero aún así, en su mente, en su corazón, nunca pudo sacar a la persona del Señor Jesús. Tenemos evidencia absoluta de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Pablo hace una exposición magistral que no sé si alcanzo a exponerla como debiera hacer. Quizás Pablo podría estar aquí sentado esta mañana y podría decir, no fue lo que quise decir. No sé, pero él tenía una sabiduría, hermano, dada por Dios, y una forma de argumentar en donde él rebatía cada argumento que presentaban estos falsos maestros. Así que no creas, hermano, la falsedad que el mundo te va a querer mostrar, porque el mundo va a querer que tú creas de que Jesús en realidad no es tan real, de que Dios no existe. Pero la evidencia la tenemos, tanto en la iglesia como Él muestra. En los testigos oculares, hermano, la evidencia histórica. Y lo vemos hoy día en nuestras vidas. Jesús resucitó. Él está vivo. Y Él ha traído a nuestra vida, hermano, su gracia. Así que nada más que decir gracias, Señor. Temer a nuestro Dios y guardar sus mandamientos. Así que vamos a orar.